Este men se la pasaba jugando videojuegos todos los días. Incluso jugó para otras personas, de a gratis. Era un completo ñoño. Pero después de hacerle un favor a un jugador que conoció en línea, este lo recompensa. Y ahora su vida diaria se convirtió en un videojuego. Y por eso hoy te traigo Reality Quest en minutos. Déjate cuento de qué va. La historia inicia en un salón de clases donde Do-won, nuestro protagonista de esta obra, se encontraba jugando videojuegos en diferentes aparatos electrónicos. Pero no hacía esto porque quería, sino porque estaba siendo obligado. Y es porque a Do-won lo conocen por ser un nerd de los videojuegos. Y por eso se aprovechan de él. Una chica llamada Harin, quien es de otro salón, le dice a nuestro prota que es bastante buena en los juegos. En cambio, ella no es buena en los juegos. Como a nuestro prota le gustaba Harin, quería jugar por ella para ayudarla a ganar esa partida. Ella no acepta su ayuda, ya que lo veía bastante ocupado. El prota quería ayudarla de todos modos. Y cuando quería entablar una conversación más fluida con ella, la amiga de Harry los interrumpe. Tenían que ir a comer juntas, así que se despide de Do-won. Se siente en las nubes por haber entablado una conversación corta, pero piensa que ella no sabe su nombre, aunque eso no resulta ser así, ya que ella sí sabía su nombre. Mientras se puso todo rojo, su personaje se había muerto, y se le cayó una de sus espadas de colección. Como ese teléfono no era suyo y era de Chul-woo, estaba acabado, y por coincidencia aparece detrás suyo, y lo golpea contra la carpeta. Se había dado cuenta que perdió una de sus espadas. Do-won quería devolvérselo con una que él tenía, pero Chul-woo no acepta su oferta, y en cambio le dará una paliza para desquitarse con él. A pesar de ser bueno jugando en los juegos, en la vida real no era lo mismo. A los ojos de los demás tan solo es un peón para que los demás suban de nivel. Chul-woo, al tenerlo de rodillas, le pide a Do-won que le consiga la espada del Rey del Fuego en tan solo una semana. Para Do-won esto es muy complicado por el poco tiempo que le da, entonces si no lo conseguía a finales de la primera semana, le quitaría la ropa y lo golpearía frente a Harry. Sus amigos llaman a Chul-woo y Do-won se queda solo. Él en verdad odia los juegos, pero en realidad es un nerd de los juegos. A él de verdad le gusta jugar, pero no cuando es obligado, ya que su mamá está en un viaje de negocios. Decide aprovechar el tiempo para ganar la espada que le pidió Chul-woo. Su personaje en el juego es de nivel 100, por lo cual es muy fuerte, pero lo complicado es que ahora el nivel de los enemigos han aumentado su nivel, lo que significa que será complicado conseguir la espada del Rey del Fuego. Han pasado 18 horas, ganó contra el Rey del Fuego, solo faltaba desmantelarlo. Han pasado 37 horas, pero solo consiguió una espada de fuego y no la del Rey. Han pasado 64 horas, incluso ha gastado todos sus ahorros para conseguir suerte en algunos cofres y ganaba la espada. Esto cada vez se complicaba, y ya era cansado. Han pasado 144 horas, solo le quedaba un día. Si no conseguía la espada, sería golpeado estando desnudo frente a Harry. Cuando pensaba que ya no había esperanzas, un caballero apareció para salvarlo. Era otro usuario del mismo juego. Este era de nivel 200, mucho más fuerte que Do-won. Le pregunta a Do-won si quería hacer equipo con él, ya que ambos iban por el mismo camino. Ya que tan solo le quedaba un día y no podía conseguir la espada él solo, se arrodilló ante el otro jugador y le suplicó su ayuda. Unas horas después, por fin había conseguido la espada del Rey del Fuego, incluido la espada del Dios del Fuego. O sea que ahora tenía dos espadas. Como esta era de nivel Dios, pensaba de alguna manera venderlo, pero dejó su codicia de lado y le entregó la espada del Dios del Fuego al caballero, ya que le había ayudado. Y esta era su forma de pago. Ahora sí, era el momento de descansar por unas cuantas horas, pero cuando intenta levantarse, se desploma de golpe. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues no durmió durante 7 días, no comió bien y tomó demasiada cafeína. Obviamente que iba a ocurrir esto, y pues se muere. De repente la pantalla de un sistema aparece frente a él y empieza a analizar sus patrones de vida. Al terminar con el análisis, Do-won es clasificado como clase normal y denominado como un jugador sin poderes. El sistema le pregunta si quería realizar un evento de búsqueda. Do-won inconscientemente acepta, así que el sistema toma esto como una afirmación, y Do-won es reaparecido en su salón de clases. Volvió a la escena en donde Harry se despedía de él, pero Do-won estaba desconcertado. ¿Acaso todo fue un sueño? Pero si fuera un sueño, ¿por qué había una ventana de información frente a él? ¿Acaso estaba en un juego? Una de las ventanas dice que será un análisis del jugador por las partidas jugadas, o sea que ganará habilidades dependiendo de los juegos que realizó por completo. Y cuando se estaba calculando la experiencia, Chul-woo aparece detrás de Do-won y lo sorprende, volviendo a la misma escena de antes. Do-won esta vez lo mira con odio, ya que por culpa suya murió de manera miserable. Chul-woo se molesta por la manera que lo mira, lo agarra de la camisa y le empieza a golpear. Do-won empieza a darse cuenta que esto no era un sueño, que el dolor se sentía. Recibe golpes bastante agresivos y consecutivos, y va a detenerse cuando se le quite la rabia. ¿Y cuándo será eso? Ring aparece, ya que se había olvidado su teléfono en este salón, pero viene en el momento inadecuado. Ahora mismo verá como a Do-won lo muelen a golpes. Esto era lo peor. Recibir una paliza delante de la chica que te gusta era humillante. Harry le intenta detener, pero Chul-woo la agarra del cabello. Do-won solo se queda mirando. ¿Qué debería hacer? ¿Debería pelear? ¿Debería moverse? ¿Llamar a un profesor? ¿Pedir ayuda? Pero no puede hacerlo. Estaba asustado. Cuando Chul-woo la estaba por golpear, Do-won se arma de valor y lo intenta golpear, pero lo termina bloqueando. ¿Acaso esto terminará así? Pero de repente el sistema terminó de calcular su experiencia, y al haberlo analizado, había ascendido a una clase legendaria, lo que le ayudó a desbloquear una habilidad.
habilidad, la cual era golpes demoledores. Do, sin darse cuenta, había utilizado una habilidad de un personaje favorito de sus juegos. Un mensaje del administrador le pide que no se sorprenda. Esto era un regalo para devolverle el favor por la espada del dios del fuego. Do se percata que era el caballero. Al haber derrotado a su enemigo, gana 200 puntos de experiencia, lo cual se suma a una barra de su experiencia actual, por lo cual, al haber tenido la experiencia completa, ha sido ascendido a clase final. Todas sus habilidades se desbloquean. Las habilidades que desbloqueó eran de los juegos en los que participó. Haren, al haber presenciado tal escena, le pregunta a Do dónde aprendió eso, pero esas preguntas ya serían para después. Ahora mismo el prota necesitaba ser atendido por la enfermería. Do no podía creer lo que acaba de hacer. Acaba de utilizar habilidades de un juego. Es como la novela de fantasía que escribió de niño, solo que mucho más desarrollada. Sus estadísticas estaban a un nivel bastante alto, una completa locura. Pero esa felicidad se va cuando un mensaje le dice que se bloqueará todo el poder otorgado, lo cual provocará que sus estadísticas y habilidades sean reducidas y bloqueadas. Y al ver nuevamente sus estadísticas físicas y mentales, se encontraban en cero. Y eso pasó porque si no hubiera derrotado a Chulwo, quizás sus estadísticas y habilidades no se hubieran sellado. Pero bueno, al haber derrotado a Chulwo, ganó una llave de oro, la cual se les es otorgada de manera física. Después de haber salido de la enfermería, se da cuenta que la llave tiene la función de abrir algo cuando solo se gira. Por el momento no lo utilizará. Necesitaba averiguar quién era el administrador detrás del sistema. Un mensaje aparece frente suyo, el cual dice que será invitado esta noche. Debe aceptar la quest, pero debe saber que la invitación es peligrosa. De repente una persona que salía del baño se choca con Dower. Este se disculpa por haberlo dañado, pero más bien, este chico estaba sangrando por la nariz. Quizás sea por el golpe que se dieron. Pero este chico no quería que le dé importancia y tan solo se larga. Al entrar al baño, este chico llamado Jaemin lo saluda. La razón por la que lo saludó era porque lo había visto golpear a Chulwo. ¿Acaso estaba aquí para cobrar venganza? Pero resulta no ser así. Más bien, le invita a salir al karaoke junto a unas chicas. Lo que acaba de decir era justo lo que la quest le pidió hacer. Si completaba la misión, ganaría una recompensa. Esto sería una oportunidad para volverse más fuerte, pero no puede aceptar la invitación ya que la quest dijo que la invitación era peligrosa. Así que Jaemin entiende, y tal vez sea para la próxima. Pero al haber rechazado la invitación, la quest le dará una penalización, la cual será un dolor intenso en su pene, y se retuerce del dolor. La duración del castigo acabará dentro de una hora, pero si quería seguir evitando ese dolor, debe aceptar la quest. Llegando a la noche, Jaemin se reúne con Dowa. Por un momento piensa que esto es una mala idea, pero las chicas que había llamado llegan. La más destacable entre ellas era la chica de cabello corto. Dowan queda flechado por ella, y ya en el karaoke, Jaemin quería servirle un poco de licor en su vaso. El ambiente por el momento era algo agradable. ¿Y quién pagaría por toda la comida? Jaemin ya tenía eso asegurado. Alguien entra por la puerta. Era Jihan, el chico con el que se topó Dowan. Le pregunta a Dowan si lo conocía. Solamente se toparon una vez. Cuando Jaemin estaba por servirle un vaso, este se lo derrama en sus pantalones. Dowan se percata que Jihan solo estaba siendo utilizado. Una de las chicas le pide a Jaemin que cante. Entonces iba a cantar una balada, y su bailarín sería Jihan. Esto solo sería humillarlo. Pero antes de que bailara, Dowan decide ir al baño. Mientras orinaba, piensa en lo que debería de hacer ahora. Quizás pueda alargarse ya que completó la misión de ir al karaoke. Y cuando pensaba huir, piensa en que no debería dejar a Jihan en este lugar. Ambos son iguales. Sufren de acoso por ser débiles. Así que al regresar, le pregunta a Jaemin por los pantalones de Jihan. Como su pantalón se encontraba mojado, decidió lavarlo por completo. Entonces Dowan, en tono más serio, le pide que se lo devuelva. Alguien de repente entra por la puerta. Era este tipo gigante quien estaba manchado de sangre. Resulta que era el amigo de Jaemin. Este tipo no lucía como un simple estudiante de secundaria, y por el miedo a morir, dice a Jaemin que solo le estaba pidiendo el micrófono para cantar. Pero ahora una nueva misión se le asigna, la cual era golpear a Jaemin en la cabeza utilizando el micrófono. Solo tenía 30 minutos, y si no lo completaba en ese tiempo, recibiría una penalización. El mismo dolor que sintió cuando rechazó la misión. El gordo se llamaba Manchong. Estaba utilizando a Jihan como asiento. Por curiosidad, le pregunta a Dowan si él fue quien golpeó a Chulwo. Dowan no dice nada. Si tan solo pudiera desbloquear esa habilidad de golpes destructivos, sería más fácil. Pero no tenía la llave para hacerlo. Solo le quedaban 15 minutos. Jaemin, por curiosidad, le pregunta a Dowan por qué ocultaba su fuerza. No es necesario que responda, pero había una razón por la que lo llamó. Quería que se una a su banda. Si lo hacía, podría gozar de todo lo que desee. Dowan intenta rechazarlo, y Jaemin le pregunta si aún seguiría siendo un nerd de los juegos por el resto de su vida. Si aceptaba entrar, su vida cambiaría por completo. Pero no tiene que contestar ahora. Puede tomarse su tiempo. Al estar a solas con Jihan, este le entrega la llave que se le cayó en el pasillo de la escuela. Dejando eso de lado, le recomienda no involucrarse con Jaemin. Sabe que Dowan es una mala persona, pero ahora mismo solo le quedaban 3 minutos. Había tomado su decisión. Salió por un momento, y dentro de un almacén, estaba preparado para soportar el dolor. No iba a golpear a Jaemin en la cabeza, ya que si se unía a su banda, quizás su vida cambió por completo. Quedaban solo 9 segundos para la tortura. Mientras que por el lado de Manchón, cuando este quería cantar, se da cuenta que no estaba el micrófono. Jaemin, al salir del baño, Dowan con el micrófono lo golpea en la cabeza. Al dejarlo inconsciente, había terminado con la misión. Así que decide esconder su cuerpo en alguna parte. Pero antes de que se vaya, necesitaba rescatar a Jihan. Así que utilizando el teléfono de Jaemin,
le escribe a Manchón. Este recibe un mensaje bastante grosero por parte de Jae-min. Do-won solo esperaba que se alejase de la habitación, pero de repente aparece detrás suyo. Una nueva misión repentina aparece, la cual decía que debía derrotar a Manchón. Este patea a Do-won para después agarrarlo de la camisa y golpearle en la cara. Lo llama cobarde por haber apuñalado por la espalda a Jae-min. El único cobarde aquí eran los matones como ellos. Manchón la aparta y Do-won, al caer contra las cajas, se da cuenta de la llave. Se pregunta por dónde debería insertarlo. De repente una ventana aparece. Con esa llave que tenía, podía desbloquear una de sus habilidades, así que introduce la llave en la cerradura y la abre. Y pide a Manchón que venga contra él de una vez, así que se dirige contra Do-won y el prota de un salto se lanza contra Manchón. La carta que había desbloqueado era una carta llamada Descenso del Halcón. Este requería de 120 de mana, pero como el prota tenía mana insuficiente, solo termina recibiendo una paliza en el rostro. Maldice al sistema, ya que por el momento no tenía esa cantidad para utilizar. Cuando pensaba que todo había acabado, recuerda que al haber cumplido la misión de haber golpeado la cabeza de Jae-min, tenía que haber sido recompensado por una llave de cobre, pero no se encontraba en este lugar, por lo cual la llave se encontraba enfrente del baño. Pero Manchón no le iba a dejar escapar. Se le olvidó que él aún seguía en este lugar, ya que no había otra manera. Intenta atravesar la puerta de la fuerza, pero solo consigue ser golpeado contra el elevador. Manchón le aplasta la cabeza y Do-won, intentando encontrar una escapatoria, disimula que detrás de las puertas del ascensor había llamado a toda su gente, pero solo consigue engañar a Manchón. No había nadie en el ascensor y Do-won ya se escapó. Corre desesperadamente en busca de la llave, pero se tropieza torpemente. Manchón lo siguió por detrás y estaba a punto de darle una paliza, pero Do-won en el último momento se encuentra con la llave de cobre. Al tenerla en sus manos, decide abrir la ventana de sus estadísticas y desbloquear sus habilidades de mana. Al aumentar sus puntos de mana, el gordo ya estaba muy cerca del Do-won. Su MP al incrementar por 100, Do-won esquiva su ataque y se pone contra su hombro y para agarrar impulso, y salta lo más alto que puede para realizarle una patada descendente, o más conocido como patada del halcón. Crea una onda de choque y derrota a Manchón, completando así la misión. Es compensado con una llave de plata, y cuando pensaba que por fin ganó, Jae-min había conseguido despertarse. Le pide explicaciones a Do-won. Do-won intenta decir algo, pero repentinamente el hermano de Manchón aparece detrás de él. Jae-min anteriormente le dijo a Do-won que el hermano de Manchón trabajaba en este lugar. Otras personas, desde sus habitaciones, escuchan el escándalo. Salen a ver lo que sucede. Estos sujetos eran amigos de Jae-min y Manchón. Todos los matones de diferentes escuelas asistían a este lugar. A Do-won ya no le quedaba mana ni puntos de vida, por lo tanto, estaba completamente acabado. Por el lado de Jihan, este se estaba retirando después de enterarse que Manchón iba a resolver un asunto personal con Jae-min, pero sabe que Do-won le estaba ayudando a salir de este lugar. Pero esa chica de cabello corto llamada Si-yeon les dice que primero iría al baño. Ahora sí, volviendo con Do-won, cuando está a punto de ser molida a golpes, uno de los encargados del karaoke les avisa que la policía estaba llegando. Les pide salir por la puerta trasera. Por el momento, Do-won estaba salvado, pero Jae-min no olvidará este día. Do-won por suerte se libró de este problema, pero su cuerpo, llegado al límite, se desmaya en medio del pasillo. Al despertar, Si-yeon estaba enfrente suyo. Do-won quería decir algo, pero le cierra la boca. Estaban en el baño de mujeres. La policía estaba afuera, así que por eso la escondió en este lugar. Ella había reportado que estaban vendiendo alcohol a menores. Lo ayudó porque la había visto. Vio cómo había derrotado a Manchón. Después de todo, no era del todo un perdedor. Es lo que pensó. Do-won pensó que ella se había enamorado de él, y para que Do-won le devuelva a favor por haberlo ayudado, quiere que le cumpla un deseo que muy pronto se lo pedirá. Al día siguiente, Do-won despierta y recibe una llamada de su madre. Esta le grita por no haberla llamado en 3 días, pero ya que ahora sabe que está vivo, tenía que seguir trabajando. Do-won se sorprende al escuchar que se había dormido durante 3 días completos. Estaba hambriento, así que pide pollo frito. Era la primera vez que peleaba contra 3 matones en un solo día, pero ahora que su mente y cuerpo ya se encontraban recuperados, iba a registrarse en el juego para encontrar el caballero que le otorgó el sistema. Pero al buscar su ID de jugador, esta aparece como no existente. Es como si hubiera borrado la cuenta. Tal vez debería conocer el sistema por cuenta propia, pero primero debemos saber 3 cosas sobre ese sistema. La primera era que el sistema lo consideraba como un personaje de un juego, por lo tanto podrá ver su nivel, sus estadísticas y tipo de clase. Incluso puede utilizar las habilidades que gane. Lo segundo es que el sistema clasifica a sus enemigos como monstruos, y cuando los derrota se le entrega llaves. Después de cazar a los monstruos puede recibir un ítem. Lo tercero es que la llave lo puede volver más fuerte. La llave plateada que ganó le permitirá desbloquear una habilidad pasiva. Las llaves también están clasificadas. Las de cobre ayudan a aumentar sus estadísticas. La plateada le permitirá desbloquear una habilidad pasiva y la dorada una habilidad activa. La primera habilidad, llamada golpes destructivos, fue sellada cuando se le había hecho un análisis, por lo cual podrá desbloquearlo si gana una llave. Lo peor de todo son las penalidades que recibe si no cumple con las misiones. Y ahora que se había hecho enemigo de Jae-min y su grupo, debía pensar en algún plan, pero eso ya sería para después. Primero debía comer su pollo. Antes de abrir la puerta, un mensaje del sistema le otorga una misión, la cual era que una mujer lo invitaría a salir. Debe aceptar la misión, y detrás de la puerta verá el repartidor de pollo. Era Si-yeon. Luego le pregunta por qué estaba aquí. Ella le dice que tenía que cumplir con su deseo. Ese es el trato que hicieron. Le pide que se quite la ropa. Luego por un momento piensa que esta era la misión que se otorgó. Estaba avergonzado. Pero si esta era la misión, no tenía
tenía más opción que cumplirla, pero lo malinterpretó todo. Ella pidió que se quitara la ropa ya que hacía calor en este lugar. Al ponerse nuevamente sus ropas, Sejong busca algo de ropa en su armario para que puedan salir, pero ya que solo habían pijamas, deciden salir de compras. Y una vez consiguen algo que se le ve bien, aparece una ventana del sistema para que el niño se convierta en hombre. Así que por órdenes del sistema van a comer. Y aquí descubrimos que la waifu de pelo corto se llama Sejong. Y aunque el prota quiere saber más de ella, Sejong le aclara que no es necesario, ya que se verán mucho en el futuro. Y así, el sistema le siguió dando pequeñas misiones, como ir al cine, tomar café, ir al karaoke, juegos, etcétera, etcétera. Ya saben, cosas de citas. Y justo ahí, Do-hwan se da cuenta que Sejong estaba viendo unos peluches. Así que Do-hwan, como buen prota, le consigue más de uno, con la esperanza de que se enamore de él un poco. Y cuando estaba en camino a entregarle sus regalos, de repente, un tipo aparece para jalarle las greñas. Él era un conocido de Sejong, y lo conoceremos como Sehun Kang, pero yo le diré Kang, porque se escucha más chido. Y para que dejen paz al prota, Sejong interviene y le dice que es su novio, haciendo que ambos se queden sorprendidos. Y así, más tarde, Do-hwan sigue sorprendido, y por si fuera poco, Sejong lo llevó a un hotel, recordándole que su deseo es estar con él todo el día. Pero no se emocionen, ya que Sejong no lo llevó a una habitación de hotel, sino más bien a un lugar donde se reunía la pandilla de los matones de Wanaku, a lo que llamaban el Consejo de Matones. Y justo en ese momento estaban hablando si eliminar al tipo que golpeó a sus compañeros. Este era Do-hwan, y todos votaron que sí. Do-hwan, bien espantado, pensó que Sejong lo llevó ahí para venderlo, y nos enteramos que ella es parte del Consejo de Matones. Y llamando la atención de todos, Sejong pide que pasen al siguiente punto, el cual era elegir al líder de uno de los grupos llamado Bora Maedong. Tras esto, Do-hwan trató de irse mientras los dos estaban distraídos, pero Sejong lo impide, y ante todos propone que Do-hwan sea el nuevo líder de Bora Maedong. Ante esto, todos parecen estar de acuerdo, en especial este tipo, Han Eun-sung, el líder de Sejong. Recuerdan muy bien que será importante para la trama. Entonces, Do-hwan le dice a Sejong que no quiere estar con un grupo de matones, pero Sejong le aclara que si se une, ya no será objetivo de los matones. Pero no hizo esto porque le tuviera lástima al prota, sino porque no quería que alguien más tome el lugar del líder. Y justo aparece ese alguien, el mismo tipo que vimos antes. Y tras demostrar un poco de su fuerza a Do-hwan, revela que él también quiere ser el líder. Así que la única forma de solucionarlo era que los dos pelearan. Obviamente, Do-hwan no quería pelear, pero pues su opinión era lo menos que importaba aquí. Además, si perdía, será eliminado. Así que, sin tener de otra, Do-hwan se lanza contra Kang, pero no le hizo nada. Kang lo bloqueó con su brazo, y además a Do-hwan se le acabó el mana. Así es, ya valió madres. Y sin esperar, Kang toma al prota por el cuello, y es aquí que tenemos un flashback del pasado del prota, donde lo vemos siendo acosado por un tipo gordo. Y sí, este tipo es Kang antes de ponerse mamado, y descubrimos que humilló al prota en varias ocasiones. Y al enterarse que este tipo fue el mismo que le hizo bullying en el pasado, Do-hwan se reencabrona y no quería perder contra él, pero se dio cuenta que casi no había posibilidades de ganar. Pero aún así, la voluntad creció en su interior y no iba a permitirse perder contra aquel que lo humilló en el pasado. Así que elevó su ki y atacó al matón con su ataque definitivo. Golpecitos de gato, oh sí. Pero esto no lo hizo por nada. Resulta que por la mañana, el prota usó la llave plateada que ganó, y esta desbloqueó la habilidad pasiva de golpe crítico, pero solo uno de cada 100 golpes sería el efectivo. Así que atacó como gato desesperado a Kang, haciendo que Sejong se avergonzara. Pero después de dar 100 golpes no salió el crítico, así que Kang le demuestra lo que es golpear de verdad, y lo humilla como en el pasado frente a la waifu. Tras esto, Do-hwan trata de insultarlo, revelándole que lo conoce, y accidentalmente habla de más, sacando un poco de sus sentimientos. Pero a Kang no le importa y lo sigue tratando como basura. Y vemos a Do-hwan asustado, ahora que se dio cuenta que no podría ganar ni con sus habilidades. Pero si pierde, todos lo golpearían, así que después de pensarlo, decidió volver a pelear, haciendo que todos se sorprendan. Pero lo que realmente pensaba era distraerlos y escapar, para después convencer a su madre e irse a una isla desolada a vivir. Y cuando se preparó para salir corriendo, de repente se tropieza, y su palma choca contra Kang, y en ese momento se activa el golpe crítico, y manda a volar a Kang. Esto ni el prota pudo creerlo, pero igual no se quejó, y pensó que ganó. Pero entonces Kang se levanta un poco dañado, estaba reencabronado. Sin embargo, esta vez Do-hwan sabía que tenía una oportunidad, así que no lo dudó y golpeó su nariz haciendo una finta. Esto le provoca mucho daño, pero no lo derrota.
así que lo sorprende desde atrás y aplica el sacamocos 3000. No lo intenten en casa, es realmente doloroso. Y tras esto, Do-Hwan lo obliga a rendirse y termina ganando la batalla. Y con esta ya tiene 4 victorias consecutivas. Pero no tiene tiempo de festejar, ya que una máquina que no sé qué rayo sea se incendia, haciendo que los matones huyan por sus vidas, con Do-Hwan sobre ellos. Y ya afuera, Do-Hwan se dio cuenta que faltaba Sejong, y mientras recordaba todo el día que pasó con ella, va corriendo dispuesto a sacarla del incendio. Pero al llegar se encuentra que el incendio no fue para tanto, y lo apagaron rápidamente. Solo que los matones le tenían miedo al fuego. Y así acabó el largo día, terminando con Do-Hwan convirtiéndose en líder de Bora Maidong. Y más tarde vemos a Do-Hwan acompañando a Sejong a su casa, como todo buen protagonista. Y al llegar le entrega el peluche que consiguió para ella. Pero resulta que Sejong no estaba viendo la máquina de garras, sino más bien un cartel de Se Busca. Pero aún así recibió el peluche. Y con una sonrisa que purificó mi sucia alma, le agradeció a Do-Hwan por volver corriendo para salvarla. Y con esto la misión del sistema se completó, dando un total de 8 misiones completadas. Y con ello una gran recompensa, la cual no vemos porque pasamos a otra escena. Pasaron algunos días hasta que Do-Hwan regresó a la escuela, ahora en 2º grado. Y llegó temprano para poner sus 7 celulares como de costumbre. Y al llegar se encuentra con Han Eun-sung, uno de los líderes más peligrosos del Consejo de Matones. Entonces el prota recuerda que Sejong le advirtió que no se acercara a él. Y al verlo, Han Eun-sung lo amenazó con darle una lección por meterse con Sejong, pero solo lo apantalló y no le hizo nada. Y en cambio, le aclaró que a partir de ahora, ningún miembro de Sejong le hará daño. Más tarde, Do-Hwan continúa con sus clases, pero para su sorpresa, nadie lo acosa o le pide que juegue por él. Incluso Jaemin, tan pronto vio el prota, lo trató diferente y se fue bastante rápido. Tras esto, Do-Hwan se dio cuenta que ahora puede disfrutar de su vida sin ser acosado, gracias a que ahora pertenece al Consejo de Matones, y todo gracias al sistema. Entonces aparece la waifu número 1, Arin, y le da un regalo al prota por la vez que la salvó. Do-Hwan, bien emocionado, abre el regalo y se entera que es un pulpo vivo. Arin le dio el pulpo para que se recupere, ya que comiendo un pulpo vivo se cree que la resistencia se recupera fácilmente. Pero antes de que Do-Hwan acepte comerlo, este tipo aparece y le dice al prota que juegue por él. Entonces pasamos a otro lugar, donde vemos a Han Eun-sung hablando con un miembro de su grupo. Él se había dado cuenta que Do-Hwan tenía algo especial y revela que tiene un motivo para acercarse a él. Y también revelan que este tipo pelirrojo es alguien peligroso que no debe ser provocado. Y regresando con Do-Hwan, había ido a dejarle en claro al pelirrojo que no se meta con él. Y con un pulpo en la cabeza, usa el nombre de Han Eun-sung para amenazarlo. Ante esto, el pelirrojo se enoja, pero al final lo deja pasar y no le hace nada. Do-Hwan solo dio la cara para quedar bien delante de Arin, pero pues su amiga se la termina llevando otra vez. Más tarde empieza el descanso, y Do-Hwan se prepara para ver a Arin, pero de repente aparece Jihan, que casualmente también estaba en su clase, y este le advierte que no se meta con So Seung-woo, el pelirrojo, ya que aunque parece tranquilo, cuando se meten en su camino se convierte en un monstruo. Entonces pasamos a otra escena donde vemos a un tipo de 3er año meterse con Seung-woo. Y tal como dijo Jihan, Seung-woo le da una madriza por meterse con él, y casualmente el prota que iba pasando lo vio todo. Y así, al terminar las clases, vemos a Do-Hwan muy preocupado por meterse con Seung-woo, pero se alivia al pensar que estará bien mientras lo evite. Pero en ese momento, el sistema crea otra misión, en la cual Do-Hwan tenía que interponerse en el camino de Seung-woo en menos de 10 minutos. Ante esto, el prota se enfurece con el sistema, mientras todos miran a Do-Hwan como un loco que grita a la nada. Así que no le quedó de otra que buscar a Seung-woo. Mientras tanto, en un callejón estaba Seung-woo golpeando a un pobre niño. Y vemos que Seung-woo está obsesionado con ser más rápido que cualquiera, y si alguien se cree más rápido que él, termina golpeándolo. Poco después, Seung-woo se va, dejando al pobre chico llorando en el suelo, pero aparece alguien ofreciéndole un pañuelo. Este era Do-Hwan, que al ver cómo quedó el chico, promete vengarlo, aunque en ese momento se estaba cagando del miedo. Y nos enteramos que la última recompensa que obtuvo fue un paquete de llaves, 3 llaves de cobre que aumentan las estadísticas, y una llave de oro que desbloquea una habilidad. Y tras usar las 4 llaves, desbloquea una habilidad para golpear un punto ciego. Y después de recordar la forma de pelea de Seung-woo, utiliza las demás llaves para aumentar sus estadísticas. Mientras tanto, cerca estaba Seung-woo caminando, cuando de repente una chica que esperaba el bus choca con él por accidente. Esto despierta la bestia en su interior, y cuando estaba a punto de atacar a la chica, llega Do-Hwan y épicamente lo evita. Y con esto se completa la misión de interponerse en su camino.
Y cuando Do-won estaba a punto de pedirle piedad, aparece otra misión del sistema, la cual le decía que derrota a Sungo, así que Do-won ataca antes de que él lo haga. Utilizan su habilidad de golpes hacia el puto ciego. Sungo se irrita, así que Do-won intenta escapar, pero Sungo ya había alcanzado a Do-won. Lo agarra de la mochila, pero Do-won se desprende de ella. Ataca nuevamente a sus puntos ciegos. Quizás esta sea su oportunidad para ganar, o tal vez no, porque Sungo al quitarse la mochila que se sentía bastante pesada, había aumentado su velocidad. Do-won intenta atacar nuevamente sus puntos ciegos, pero esta vez Sungo los esquiva y le lanza golpes en la cara. Aunque lo intenta, no consigue acertar ninguno. Era bastante rápido. No podía seguir gastando su mana. Sungo le pregunta si quería dejar de como paralizado. Do-won no se da ante su amenaza. Ataca nuevamente y cuando Sungo estaba por atacar, Do-won cambia de dirección de su ataque y esta vez le acerta en la cara. La razón por la que había funcionado era porque la finta es la mejor opción para ganar y también porque había aumentado sus estadísticas de ataque. Sungo corre nuevamente para atacarlo y Do-won promete que nunca iba a perder. Analiza el patrón de ataque de su enemigo y si intenta esquivar su ataque, tan solo tenía que actuar más rápido que él, pero Sungo cambia su golpe por una patada de gancho. Nunca iba a ganar contra él. Quizás las patadas eran su especialidad. Entonces intenta entrar rápidamente a su área. Fingiera volver a atacar para golpearlo, pero solo consigue ser atrapado. Recibe una patada alta en la mandíbula, para después recibir unos jabs en la cara, seguido de una patada en el pecho. Do-won no podía moverse. Necesitaba planear algo de una vez. Solo le quedaban 92 de salud y 40 de mana. Solo podrá usar su ataque 2 veces. Sungo, cuando estaba a punto de patearle en la cara, Do-won le patea en el talón de Aquiles. Aparte de utilizar sus manos para atacar a esos puntos ciegos, también puede utilizar sus piernas. Eso es lo que entendió al ver las cartas. Do-won agarra su polera y le cubre su visión. Igual lanzando un golpe, hasta que Sungo con su pierna le patea en la costilla. Agarrando una roca del suelo, piensa matarlo. Pero veamos un poco de su pasado. ¿Cómo es que se convirtió en lo que es ahora? Pues todo esto sucedió cuando quedó en segundo lugar en las Olimpiadas de la escuela. Nunca en su vida había conseguido el primer lugar por culpa de ese calvo, y su padre lo golpeaba por esto. El padre lo obligaba a quedar en primer lugar, porque era un sueño que él no pudo seguir por un accidente que tuvo. Entrenaba día y noche cargando peso en la mochila, pero nada cambió. Incluso con esfuerzo estaba lejos por estar en el primer lugar, así que pensó en una solución: deshacerse de su rival para que no se interpusiera en su camino. Pero esto ocasionó que su padre lo abandonara. Lo único que le queda es no dejar que nadie se pase por delante de él. Sungo, sin darse cuenta, tenía en la cabeza el pulpo de Do-won. Se lo puso cuando le había jalado de la capucha. Sungo lo sujeta y se lo quita de encima, pero esto provoca que la tinta se le derrame en la cara. Así que Do-won aprovecha esta oportunidad y le golpea en la cabeza, para después utilizar su último ataque y golpearle en su punto ciego hacia la mandíbula. Y así Sungo pierde. Al completar la quest, gana un manojo de llaves. No estaba por recogerlas, los efectos de su bajo HP se hacen presente. Solo tenía 4 de salud. Si se desmayaba aquí, sería golpeado por Sungo nuevamente. Utilizando una de las llaves de cobre, aumenta su HP, logrando estabilizarlo por el momento. Estaba a salvo. Ahora que usó una llave, utilizará las otras que aún quedan. Utilizando la llave de oro, desbloqueó una habilidad llamada Golpes Destructivos. La misma carta que utilizó contra Chulwo. Como esta carta costaba 200 de mana, decidió aumentar su MP de mana. Hecho todo esto, busca su pulpo. Iba a tenerlo como de mascota en vez de comérselo, pero un gato ya lo tenía en su boca y se le escapa de las manos. Llegando a la noche, lamentablemente el pulpo no sobrevivió. De repente su mamá lo llama. Quería saber cómo le iba en su segundo año en la escuela. Do-won le menciona que pensó que moriría. Su madre piensa que se estaba refiriendo a los estudios, pero dejando esto de lado, le hace recordar que la próxima semana era el aniversario de la muerte de su padre. No quiere que se olvide de visitarlo. Lamentablemente ya no podrá asistir por cuestiones de trabajo. Do-won mira la foto familiar y lee un testimonio con el nombre de su padre. Resulta que su padre se llamaba Jaha Jin-ho. Y pues solo eso. Por otra parte, en un edificio en proceso de construcción, ese chico llamado Ji Baek-chan, la segunda amado del líder de Boncheon, se había enterado de que Sungo había perdido contra Do-won, el líder del distrito de Boramae. Estaba molesto porque si el líder de Boncheon se enteraba de su derrota, solo haría quedar mal al grupo. Nomás lo recogieron de las calles por lástima, pero esta forma de pagarles era decepcionante, y le pide al Seok, su compañero, que traiga a Do-won a este lugar. Al día siguiente, Do-won se fijó que Sungo no asistió a clases. Yija le pregunta por curiosidad si sabía dónde estaba, a lo que Do-won responde que no. Es más, prefiere no verlo en el salón. Quizás esta vez pueda disfrutar de su vida pacífica. De repente, alguien de otro salón le avisa a Do-won
Dowan que los de Woncheon habían entrado a la escuela para buscarlo. El grupo de Woncheon llega y Dowan les pregunta quiénes eran. Il Seok le pide que vaya con ellos hacia Woncheon. Dowan se niega. Entonces tendrán que hacerlo de la fuerza si se resiste. ¿Acaso manejaría 10 personas estando solo? De repente, Eun-sung hace de presencia y les pregunta por qué estaban aquí. Uno de ellos le pide a Eun-sung que hable con más respeto, pero solo termina recibiendo una patada en la pierna, fracturándole el tobillo. Puede que Dowan no los pueda manejar a los 10. ¿Acaso creen que con solo 10 podrán manejarlo a él? Uno lo ataca, pero recibe una paliza. Otro ataca por la espalda con una silla, pero Eun-sung lo esquiva y le lanza golpes destructivos. Dos intentan acorralarlo, y cuando estaban por atacar a la vez, Eun-sung los evade y con una doble patada les acierta en la cabeza. Los demás atacan a la misma vez y los terminan derribando de un solo golpe hacia ambos lados. Para Dowan esto era una completa locura. Si Jeong no mintió cuando dijo que Eun-sung era el más peligroso de todos. Il Seok era el único que quedaba, pero Eun-sung ya había cortado distancia. No lo golpeará, ya que primero debían limpiar el desastre que causó su grupo. Le pide a Dowan que vayan a la cafetería. Ambos al estar a solas, Dowan le agradece por haberlo ayudado. Eun-sung de repente le pregunta sus razones para haber atacado a uno de los integrantes de Woncheon. Quiere saber su motivo, incluso para haberse convertido en un líder de Waramai. Dowan, sin pensarlo, le dice que es un cazador de matones, pero recuerda que Eun-sung también era un matón, a lo que él se ríe. Desea suerte con su cacería. Después de clase, Dowan se dirige hacia el cibercafé para matar el tiempo. Escucha que los niños quienes jugaban ahí estaban yendo al baño. Alguien le trae el ramen que pidió. Era Harry quien la había tenido. Le pregunta si trabajaba aquí. No exactamente. Solo ayudaba a su padre, quien era el dueño del cibercafé. Por un momento, Harry piensa que Dowan quería cosas gratis. Repentinamente, unos estudiantes de otra escuela se sientan en las computadoras de los niños que estaban jugando. Se sentaron acá porque querían robarle sus ítems de jugador, pero cuando los niños llegan, ellos se retiran. El niño de antes se da cuenta que fue robado. Dowan le menciona a Harry que vio a sus chicos salir por la entrada. No pensó que les había robado. El niño le pide a Dowan que le ayude. Una quest de repente aparece. La misión esta vez consistía en derrotar a esos 4 bandidos. Si completaba la misión, obtendría una recompensa oculta. Así que Dowan persigue a los rufianes. Ataca a uno de ellos con un golpe ciego. Estaba emocionado porque la recompensa oculta sería tener una cinta con Harry. El chico al que había golpeado se levanta nuevamente. Así que Dowan decide escapar. Y los chicos lo persiguen. Se meten en un callejón sin salida. Y cuando los chicos la acorralan, Dowan ya no se encontraba. Solamente estaba su chaqueta dentro de una caja. Ellos pensaban que estaría dentro de la caja, pero Dowan estaba arriba de ellos. Los sorprende con una patada descendente. Acabó con un enemigo. Solo quedaban 3. Dowan intenta actuar de manera intimidante y les dice que él es el líder de Waramai de la sede de los matones, pero uno de ellos no se lo cree. Entonces Dowan lo ataca hacia su punto ciego. 2 de ellos intentan ir contra él, pero ambos reciben un golpe en su punto ciego. Esta pelea resultaba ser fácil, ya que sus sujetos no sabían pelear. Dowan, al intentar acercárseles, ellos retroceden y terminan siendo acorralados. Dowan, utilizando la habilidad de múltiples golpes destructivos, acaba con 2 de los 3 enemigos. El último que quedaba le pide que lo perdone. Por un momento Dowan acepta sus disculpas, pero al recordar la cita, termina lanzándole una patada voladora, y así terminando con el último enemigo. Completa la quest y gana una llave de plata. Dowan manda que los rufianes se disculpen con el niño, y después de eso se retira. Harry se lo agradece. Habían tenido problemas en el cibercafé por ese tipo de personas que robaban los ítems. Como recompensa, ella le invita a una cita. Pero primero veamos cómo es que Dowan conoce a Harry. Es fácil de explicártelo. Ella fue su primera bullying. En ese tiempo ambos estaban en primer grado. Dowan sentía miedo de ella, por lo que durante todos estos meses la ha estado evitando, hasta que fueron a diferentes escuelas. 3 años después se volvió a reencontrar con ella. Esta vez no era la matona de antes. El golpe que recibió Dowan fue de amor a primera vista. Dowan, en el presente, mientras Harry se cambiaba, Dowan aprovechaba para desbloquear una de sus habilidades pasivas. Esta carta se llamaba Dominio de Armas. Solo lo podía utilizar cuando su enemigo utilizase un arma. Lo bueno aquí es que no tiene un costo de mana. Harry, al terminar de cambiarse, tenía una vestimenta bastante radiante. Ella le invita a comer tteokbokki en un restaurante que conocía. Pero este tteokbokki que pidió era bastante raro. Era de sabor a menta con chocolate, pero Dowan, para no entristecerla, se lo come por completo. Mientras ella esté feliz, hará lo que sea por ella. Pero recuerda su anterior cita con Sillon. Quizás el sistema tenga planeado una misión secundaria en esta cita. Le pregunta a Harry si lo llevaría a un lugar extraño después de esto, a lo que ella le dice que sí, y los lleva a jugar juegos de mesa. Cuando era el turno de jugar verdad o mentira con un dispositivo de la tienda, Dowan le pregunta a Harry si tenía novio. Ella le dice que sí. Dowan se decepciona, pero ella le dice que ese aparato no funciona y que todo lo que dijo fue mentira. Luego de haber terminado de jugar en la tienda, Harry se interesa por un juego de clavar un clavo para ganar un peluche. Ella falla al intentarlo, así que era el turno de Dowan. Iba a hacerlo con la máxima potencia posible, pero de repente un mensaje del sistema aparece
desaparece y le pide golpear a Harry con el martillo en la cabeza. De todas las personas a las que pudo golpear, tenía que ser Harry, pero Dowan no puede, prefiere la penalización. Y cuando parecía que todo había acabado, escucha que había un juego similar, pero esta vez con un martillo de juguete. Así que Dowan junto a Harry se dirigen hacia ese juego. Uno de ellos debía sacar piedra, papel o tijera. El que ganaba debía golpear al perdedor con el martillo, pero el perdedor tenía la opción de proteger su cabeza con una olla. Al empezar, Dowan gana e intenta golpearla con el martillo, pero resulta que ella era bastante buena en este juego. No importa las veces que lo intente, no lo conseguía. Solo le quedaban 9 segundos. Entonces Dowan decide adelantarse antes de empezar con el piedra, papel o tijera, consiguiendo así golpear su cabeza. Completo la quest, y como regalo adicional se lleva el martillo de juguete que se encontraba todo aplastado. Dowan piensa que Harry lo diría después de haberla golpeado en la cabeza, pero ella termina riéndose. Se había divertido. Recibe un mensaje de su papá. Tenía que regresar al cibercafé, así que espera volver a jugar con Dowan nuevamente. Luego de que ambos se despidieran, un sujeto con gorro se le acerca a Dowan y le pregunta cuál era su problema. Vino a buscarlo porque escuchó que golpeó a sus 4 chicos. Dowan no podía pelear ahora mismo porque se había quedado sin mana. El tipo de gorro le dice que se le fue las ganas de vengarse, así que se retira. Pero antes de irse menciona que le hará cochinadas a esa chica que lo acompañaba. Dowan lo detiene y le pide ir a un callejón. Ambos al estar a solas, Dowan le lanza golpes aleatorios. Estaba esperando conseguir un golpe crítico, pero solo tiene un 1% de posibilidades de que eso funcione. Pero aún así lo intentará. El tipo de gorro saca unas manoplas que guardaba y iba a utilizar esto en contra de Dowan, pero el prota reacciona con un ataque. Utilizando un objeto que tenía, lo golpea múltiples veces. Piensa que Dowan estaba utilizando un bate, pero resulta que solo era el martillo de juguete. Como su enemigo estaba utilizando un arma, la carta de arma se activa automáticamente y aumenta la fuerza del arma de Dowan. El pandillero intenta atacarlo, pero Dowan le evita con su martillo. Intenta acertarle la cabeza, pero consigue ser atrapado. Pero eso no retiene a Dowan y lo golpea en la espalda. Cuando estaba por darle el golpe final, el martillo de juguete se rompe, por lo que ahora no podrá utilizar el dominio de armas. Debido a esto, recibe múltiples golpes por parte del pandillero. Era bastante doloroso por la manopla que utilizaba. Le pregunta por qué hacía esto. El pandillero le responde que esto es más rentable que vivir como una persona normal. Luego le golpea la nariz utilizando la correa que tenía en su cinturón. Nuevamente podía utilizar el dominio de armas, y esta vez la ataca rápidamente. Pero el pandillero sujeta su correa y le menciona a Dowan que vivir como los demás es un desperdicio. Cuando estaba por recibir un golpe en el rostro, Dowan aplica una técnica de judo y lo derriba contra el suelo, así completando la quest. Ya más tarde, Harry junto a su papá se dirigen a casa y Dowan los mira desde lo lejos, aliviado de que no les haya sucedido nada. Ya al estar en su casa se recuesta. Las palabras que le dijo el delincuente lo dejaron pensativo. Las cosas que hizo su padre fueron para ayudar a esos matones, pero ¿a qué costo? No sabría qué responder. Pero dejando esto de lado era el momento de utilizar las 5 llaves de cover. Decide aumentar su agilidad. Como no sabía lo que era espíritu en sus estadísticas, decide no aumentarlo por el momento. La siguiente recompensa era lo que obtuvo por golpear a Harry en la cabeza. Según la quest, dijo que sería un mapa de una mazmorra, así que al sacarlo, era un folleto de ventas de apartamentos, pero la quest especificaba el lugar al cual tenía que entrar. Incluso tenía una fecha de finalización. Dentro de 5 días ir al lugar, pero para completar la mazmorra debía traer a 2 participantes más. Así que al día siguiente la escuela le pide un unirse a su equipo, a lo que él se niega. Solamente eran aliados, entonces en la cafetería pensaba unir a Jihan a su equipo, pero sabe que es peligroso involucrarlo. Cuando sale de la escuela, Sillon lo está esperando. Ella se lo lleva para conocer a los integrantes de Boramai. Dowan estaba nervioso, pero al entrar solo habían 2 integrantes. Incluso Sehun estaba aquí, pero recordemos que él también era asociado a Boramai. Ambos aún no se llevan bien, pero Sillon les pide que se sienten. En Boramai solamente eran 3 integrantes. El resto que vieron en la conferencia se habían retirado de Boramai porque no querían tener a Dowan como líder. El tipo de gafas se presenta como Shin Saji. Dicho esto, Sillon le advirtió que no causara estragos. Se enteró que se había metido con el grupo de Wancheong y se había topado con Unsung. Por el momento debían actuar con un perfil bajo, ya que tan solo eran pocos integrantes. 4 días después, Jibai estaba hablando con el jefe del edificio. Le estaba cobrando más por el trabajo de sus hombres, pero como el viejo se negaba, Seok se encargará de él. Después de esto, Jibai manda que ataquen a Boramai, porque por culpa de Dowan les estaban causando problemas. Cuando los muchachos estaban por ir, Dowan y Sehun habían venido primero a atacar. Resulta que Sehun aceptó ir con ella, que Dowan le prometió dar el puesto de representante. Y así que ambos empiezan atacando a los de Wancheong. Dowan también tenía que hacer algo. Si acababa consigo enemigos, sería recompensado por una llave de oro. Así que empieza acabando con todos los enemigos que se le están cruzando en el camino. Dowan acabó con 4 enemigos. Solo le faltaba uno. Y ese era el que estaba sosteniendo Sehun. Cuando Sehun estaba a punto de estar apuñalado, Dowan le lanza su vara de luz y acaba con el último enemigo, así ganando su llave de oro. Sehun se pone en modo tsundere y le dice que no necesitaba su ayuda. Ambos suben las escaleras y en el camino se
se cruzan con el Seok, así que Sehun se pasa de largo para pelear con Jibae. De dejar esta pelea a Do-won para que se encargue, pero para facilitar la pelea le pide al Seok que utilice un arma. Sehun, al llegar al último piso, ambos chocan cara a cara. Volviendo con Do-won, se da cuenta que el nivel de su adversario era de nivel élite. Do-won le patea en las bolas, pero el Seok lo bloqueó con sus manos. Entonces Do-won se aleja, con confianza le dice que lo derrotará. Do-won empieza atacando sus puntos ciegos y bloquea los golpes de su enemigo que le lanza. Antes de que continúe, el Seok le cuenta lo que están investigando. Sabe que su padre fue el líder del Refugio del Sol. Lo que buscaba era orientar a los delincuentes más jóvenes para ir por buen camino, pero debido a su organización, terminó con un mal resultado. Do-won le pide que no hable de su padre. Volviendo con Sehun, este intercambia ataques con Jibae, sujeta su pierna y lo golpea con potencia, y Jibae le lanza un rodeazo en la nariz. Sehun estaba sorprendido por su resistencia, pero Jibae le dice que el más resistente allí era el Seok. No importa cuántas veces sea golpeado, ya sea un golpe bastante crítico o potente, y siempre se levantará como un zombie. A Do-won solo le quedaban 200 de mana. Intenta ir con golpes destructivos, pero no termina completándolo porque el Seok solo interfiere. Recibe un golpe en el estómago y empieza a hablar mal de su padre, que su hijo se haya convertido en el jefe de los matunes y que eso haya sido la causa de la muerte de su padre. ¿Acaso crees que estaría contento en el cielo? Su padre desperdició su vida por los demás. Do-won recibe el golpe de lleno, pero se queda de pie y le pide que deje de meter a su padre. La llave de la edad de antes desbloqueó una habilidad llamada Golpe Aturridor. Tenía un coste de 90 de mana y se le aplica al Seok, pero este aún persiste y sujetándolo de la pierna le dice que lo acabará. Por el lado de Sehun, este le mete tremendo golpe a la mandíbula, pero Jibae se lo devuelve con una doble patada. Lo desequilibra y lo monta encima suyo mientras lo golpea. Jibae le dice que no se preocupa por su representante ya que él es bastante fuerte. Volviendo con Do-won, este solamente estaba lanzando golpes inútiles que ni siquiera le afectan a su oponente. Seguir esforzándose sería inútil. No importa cuántas veces lo haga, siempre fallará. Pero lo mismo sucede en los juegos. Fallarás muchas veces, no importa cuántas veces lo intentes. Su padre siempre lo motivaba a seguir para que no se rinda. Es por eso que no se rendirá. Le lanza un golpe, el cual le afecta bastante, pero sigue persistiendo y golpea a Do-won en el estómago. Pero Do-won lo sostiene de la cara. Ambos caen desde una gran altura. Continuando con el juego, Do-won lo había conseguido por fin. Sabía cuál era el secreto para derrotar a su enemigo. Solo debía lanzarlo desde una gran altura. De esa manera sería un golpe aturdidor. Su padre le aconsejó unas últimas palabras a Do-won. Sin importar las miles y miles de veces que lo intente, su esfuerzo siempre tendrá frutos. No existe tal cosa de trabajo inútil en el mundo. Do-won derrota a su enemigo. Ya no podía más. De repente Ryan aparece. Era el representante de Boncheon. Su nombre era Jung Seok-jung. Volviendo con Sehun, este estrangula a Jibae con bastante fuerza, hasta dejar de inconsciente. Por el lado de Do-won, cuando llega al piso donde se encontraba Sehun, este había sido derrotado por Jibae, que había fingido desmayarse. Lo vuela aparta y le pide a Sehun que se levante. Lo sacará de aquí. Es su responsabilidad protegerlo por haberlo involucrado. Do-won tenía que acabar con Jibae ya que era el jefe final, pero Do-won se quedó sin mana y tenía poca salud. Y cuando parecía que todo estaba acabado, el representante de Boncheon aparece. Jibae le intenta explicar la situación, pero Do-won al verlo, resulta que el representante era bastante pequeño. Jibae intenta hablar, pero Seok-jung lo calla. Sabe las cosas que ha intentado hacer mientras no estaba, así que lo castiga dándole una patada en el rostro. El siguiente era Do-won, pero un Sung aparece. Él había llamado al representante de Boncheon para que se encargara de la situación. Al final de cuentas, Sung sí terminó ayudando a Do-won. Seok-jung le dice a Do-won que dejara pasar este asunto por esta vez y se larga. Al haber terminado la misión, Do-won y Sehun salen del edificio. Como habían acordado, Do-won le entrega su puesto de representante, pero al recordar que Do-won nunca lo abandonó, sabe que él es mejor líder, pero no se lo dice. Tal vez para la próxima sí tomará su posición. El sistema analiza su contribución a la mazmorra, pero como no derrotó al jefe final, será recompensado de igual manera, pero esta vez con menos beneficios. Pero termina recibiendo 12 llaves de cobre, lo cual es mucho. Al día siguiente visita el funeral de su papá. Mira la foto y tiene un recuerdo del accidente. Resulta que su padre se chocó contra un poste de luz debido a que sus frenos estaban fallando, y todo lo hizo para esquivar a alguien que estaba en medio del camino. Do-won se percata de una rosa. Alguien le dice a Do-won que su padre fue un buen hombre, pero ¿qué sucedería si le dijera que no fue un accidente, sino que fue planeado? Y que esa persona sea cercano a él. La persona que se lo dijo era un Sung. Do-won le pregunta cómo es que conoció a su padre. Resulta que de niño fue cuando conoció a su padre. Este lo vio tomando café y le invitó una botella de yogurt. Al principio pensó que era alguien sospechoso, pero tan solo era alguien que se encargaba del consejo de matones. Él se hacía llamar como un cazador de matones. Pero Sung no le cuenta esto, pero Do-won no tenía dudas sobre cómo conocía el accidente de su padre. ¿Quieres saber qué pasa después? Dale like al video y no olvides suscribirte para la siguiente parte. Y si eres nuevo por aquí, te invito a darle una checada al canal.
Actualmente también estoy resumiendo la novela de The Beginning After the End. Oh, y no olvides dejar un comentario, ya que según leí, esto ayuda a que YouTube recomiende más los videos. Comenta lo que quieras, estaré dando corazones y respondiendo algunos comentarios. Y ya sin más, espero que estén súper bien. Nos vemos en otro video. Chao, chao.